Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludaros y saludaras. Y me alegro mucho de veros y veras. Bueno, no vamos a seguir así por si no me como los 40 minutos yo, pero vamos. Vamos a hablar de vampiros, pero antes me gustaría hacer una pequeña presentación de los tres escritores que están con nosotros hoy, aunque no creo que necesiten ningún tipo de presentación porque son impresentables. Pero algo tengo que decir de ellos. Empezamos por la más joven, que es Elia Barceló. Elia, ya sabéis que es la dama de los mil mundos, pero por lo que más destaca Elia, obviamente, es por ser la madrina de mi hija. Eso es lo más importante, después de sus hijos, por supuesto, pero eso es lo más importante. En el mundo de la literatura también ha hecho alguna cosita, ha escrito algún relatito, alguna cosa ha hecho. No, y algún premio creo que ha ganado. Un par. ¿No, Elia? ¿Dos? ¿Tres? Sí, alguno. Alguno, ¿no? Bueno, estoy empezando, que soy joven. Claro, no, evidentemente. No hay que meterte prisa, tú tranquila. No hay que perdurar. Luego hablaremos de perdurar con María Zaragoza. María Zaragoza, que es la más mayor, premio Ateneo de Sevilla, premio Ateneo de Valladolid, premio Margarita Xirgu, premio Ateneo de todo, Ateneo a las consecuencias. Ella es de todo un poco. Estas presentaciones que suelo hacer yo, ya sabéis que nunca, porque para eso está Wikipedia, entréis en Wikipedia y buscáis. Y Miguel Aguerralde, que básicamente se distingue por ser el autor más guapo del fandom. Y parte del extranjero. Chao. Hasta luego, Miguel. La verdad es que los tres escritores que tenemos aquí, que son tres escritores a los que yo admiro, ya fuera de broma, profundísimamente, no solamente por la calidad de su obra, sino por cómo llevan más allá de la literatura, la propia literatura. Para mí son tres pilares básicos, no solamente en Cazador, sino en todo mi bagaje literario y en toda mi percepción de la literatura. Son tres personas que se distinguen mucho por amar por encima de todo lo que hacen, sin afán de hacerse ricos ni famosos, que eso es una cosa bastante rara en el mundo de los escritores. Ya, luego, si queréis, también hablamos de eso. Pero están aquí porque hemos publicado este libro, que se llama Vampiro. La cuestión con Vampiro era un poco reunir a los escritores que a mí me parecían que tenían más que contar o que podían contar más o que se iban a acercar más a lo que a mí me gustaba de los vampiros. Son Bram Stoker, que algo sabrá de vampiros, Horacio Quiroga, Elia Barceló, María Zaragoza, Santiago Ximeno, Miguel Aguerralde y Sofía Rey. Como podéis ver, todos chavalillos que, bueno, que más o menos lo hacen bien, más o menos. Era para mí importantísimo que estuvieran estos escritores, por todo lo que implican en mi trayectoria vital y literaria. Cuando yo os propuse participar en Vampiro y pensáis vosotros en Vampiro, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Ya no digo vampiro en cuanto al libro, sino en el mito del vampiro. El que quiera, puede empezar. ¿Empiezo yo? Venga. Bueno, yo es que yo era una adolescente en los 90 y cogí como la última ola de los paralelismos de los que empezaron a hacer de los vampiros con las adicciones y todo esto en el cine y en la literatura. Y cogí el principio de la ola de convertir en sex symbols a los vampiros. Entonces, realmente están muy relacionados con mi vida, yo creo que desde siempre, ¿no? Porque siempre han tenido ese componente para mí. Cuando tú me dices, bueno, ¿tienes algún relato que hable de vampiros y todo eso? Yo estaba justamente trabajando en el relato que finalmente sale en la antología,
Y no es gratuito que la protagonista sea una adolescente, porque realmente para mí fue como como si me hubiera vuelto de repente a la adolescencia cuando me hablaste de hacer algo con vampiros, pero aparte yo estaba trabajando en la idea de la ansiedad vital del primer mundo, ¿no? Y cómo la gente muy jovencita tiene, pues yo tengo la sensación de que tienen cada vez más problemas de ansiedad, de exigencia. Quieren que el mundo sea rápido, conseguir las cosas lo más deprisa posible, tienen una necesidad de... Yo siempre digo no es éxito si no consiguen el éxito a la primera. Inmediatez. Y finalmente, pues creo que lo que me saltó la chispa con el relato, cuando uní las dos cosas, fue el decir, bueno, en el momento en el que quitas el concepto tiempo, quitas... bueno, los vampiros son seres eternos, entonces no tienen... De repente podría ser una tranquilidad, ¿no? O sea, no una tranquilidad porque vivir para siempre sea chulo, porque creo que todo lo contrario, sino porque de repente te quitan la necesidad de que todo sea rápido, inmediato, como es hoy en día todo, y todo está acelerado, tienes que estar a la última en absolutamente todo. No sé cómo la gente duerme por las noches, la verdad. Elia. Venga, Miguel, venga, Miguel. Vale. Nada, pues fíjate, yo, para mí el vampiro es muy, muy importante. Yo, si intento recordar las primeras historias de terror, las primeras nociones de miedo que yo tengo de pequeño, recuerdo siempre empezar por Drácula. No me refiero a la novela, que la leí ya bastante más adelante, pero sí es verdad que de pequeño lo que sonaba en mi mundo era Drácula, Drácula y Drácula, ¿no? Me acuerdo que había una serie de televisión que además mis padres no me la dejaban ver, que era muy gracioso porque pensaban que a mí me daba pesadillas Drácula. Probablemente las pesadillas ya las tenía yo de serie. Y de hecho, con el paso del tiempo me he dedicado yo a inventarme mis propias pesadillas, ¿no? Pero recuerdo que no me dejaban ver Drácula y era una serie de dibujos, creo que japoneses, no sé. Te hablo de hace un montón y no lo recuerdo, pero luego, con el paso de los años, sí que me ha traído mucho la figura del vampiro desde el punto de vista, como decía ahora María, de esa vida más allá de la muerte. O sea, lo que hay después de morir, en el caso del vampiro, es otra vida, una vida eterna. Y a diferencia de otros monstruos, como por ejemplo el zombie o incluso Frankenstein, que también parten un poco de ese concepto de la vida más allá de la muerte, en el caso del vampiro es una vida más allá de la muerte consciente y llena de digamos, hasta de poder, ¿no? Él es consciente de su poder y de hecho en las novelas y en las películas que se han hecho sobre vampiros, digamos que el atractivo está ahí, en ver cómo este ser eterno desarrolla una vida que sabe que no va a acabar, pero en la que está condenado a alimentarse de una forma atroz. O sea, no es una vida en la que yo me pueda recrear y pasarlo bien, sino que tengo esa urgencia de necesidad de sangre, con lo cual es una eternidad atormentada. Y me llamaba mucho la atención. De hecho, una de mis primeras novelas, que es Noctámbulo, trataba sobre eso, ¿no? Sobre cómo viviría un vampiro hoy en día. Y para mí, desde luego, aunque es uno de los seres que menos he trabajado en la literatura que he hecho hasta ahora, yo creo que precisamente por el respeto que le tengo, cuando llegó la oportunidad de colaborar con este proyecto me hizo muchísima ilusión porque fue una manera también de volver a esos orígenes, ¿no? Y de hecho mi relato va un poco de eso. Pues ahora que estoy oyéndote a ti, Miguel, me acabo de acordar que a mí me pasó una cosa muy parecida cuando yo era pequeñita, pero realmente pequeñita, tipo 6 años, 7 años. Yo no sabía quién era Drácula, porque mis padres también llevaban mucho cuidado con no dejarme ver ni oír nada así que pudiera darme miedo, pero la palabra me daba terror, a la palabra en sí. Y yo recuerdo estar en el verano en una casa de campo que teníamos, metida en la cama con mi hermana al lado y en un armario que había al fondo que ni siquiera tenía puerta, que tenía unas cortinas, yo sabía que en ese armario, detrás de esas cortinas, estaba Drácula. Fuera lo que fuera, yo no sabía quién era, ni qué podía hacerme, pero la simple palabra Drácula era algo que me daba horror. Y luego me fui desarrollando con el tiempo, ya llegué a saber quién era Drácula y qué eran los vampiros,
me encantó la novela. Y creo que luego empecé a aficionarme de verdad mucho, mucho al mito vampírico, sobre todo a través de Stephen King, sobre todo a través de Salem Slot, que no sé cómo lo han traducido en español, El misterio de Salem, algo así sí creo que se llama. Pero para mí la cuestión del vampiro es esto de la eternidad, de lo que estabais hablando, eso lo comparte con el fantasma. O sea, son dos monstruos que ya están muertos, pero que de alguna manera continúan un simulacro de vida. Y entonces, puestos a elegir, pues evidentemente yo prefiero al vampiro, o sea, si me tuviera que pasar a mí, porque aunque la dieta sea un poco monótona, la verdad, tienes otras cosas de las que disfrutar, porque un pobre fantasma no disfruta absolutamente de nada. O sea, un fantasma tradicional, quizá la única juerga que se pueda permitir es que puede atravesar paredes, pero, pero vamos, nadie te ve, nadie te conoce, casi nunca puedes hablar con nadie, no comes, no bebes, no disfrutas de la naturaleza, se te tiene que hacer el tiempo eterno, porque ni siquiera hay diferencia entre días y noches. Los vampiros por lo menos solamente disfrutan o sufren de la mitad del tiempo, cuando no hay sol. Cuando hay sol están durmiendo y no se enteran de nada. Entonces, no sé, les tengo yo como más simpatía. Y por lo que tú decías, María, una cosa que a mí me molesta mucho es que hayan metido tantísimo componente juvenil, erótico, ñoño en la cuestión del vampiro. A mí me gusta que el vampiro sea un monstruo como Dios manda. Que no le haga ascos a morderle a alguien y a comerse, a beberse toda su sangre, porque al fin y al cabo está en su naturaleza. Uno no se enamora de lo que come, hay que ser muy imbécil para enamorarse de una chuleta de cordero o algo así. Nunca se sabe, no tientes, no tientes. Hay Pero gente para todo, por sí. eso te digo, no tientes. De todas formas, que tiene el vampiro, el monstruo, para que sea, yo creo, el monstruo que más aterroriza. ¿Tú crees que es el que más aterroriza? A mí no. O sea, A mí no me parece, no, a mí tampoco. No, yo si tuviera que enfrentarme con cualquiera de los monstruos canónicos, yo creo que el que menos miedo me da es el vampiro. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el que más Sí, miedo te da? el zombie. En El cualquier zombie. caso, el A mí zombie. también. A mí ¿En me da un serio? asco monstruoso, Si son muy pero lentos. mucho, mucho. No, pero Estoy completamente de acuerdo. El Todo el mundo. zombie, bueno, tampoco me agradan los poseídos. Y esto, además, lo hemos hablado ya alguna vez. Yo creo que tiene que ver con la falta de, o sea, con que si te posee un ente o te muerde un zombie y te conviertes en zombie, pierdes totalmente el control sobre tus impulsos y sobre tu cuerpo y sobre tus capacidades. Y eso me parece aterrador. Sin embargo, si te muerde un vampiro, pues o una de dos, o te mueres o te conviertes en un vampiro que al final es un depredador y los depredadores siempre son fascinantes. O sea, te pueden dar miedo, pues igual que te da miedo un tigre, pero al final también te fascina un tigre, ¿no? Es bonito, sí. no, pero yo sí estoy de acuerdo con Carmen, yo sí entiendo a lo que se quiere decir, a lo mejor también por el tipo de villano que me gusta a mí en las novelas que escribo, le doy mucho valor a la parte maquiavélica del villano, es decir, a esa mente fría, calculadora, lo podemos ver en la misma novela de Drácula, todo el plan que se teje, ¿no? Mientras que a lo mejor el poseído o el zombie, o incluso algún otro monstruo que pueda ser como un fantasma, son reacciones, yo diría que viscerales o, no sé, desprovistas de esa planificación, de ese plan de mal, mientras que un vampiro, claro, evidentemente, como decía Elia, ahora mismo, en 2021, tenemos vampiros de todos los colores, de todos los brillos y de todas las formas. Si nos fuéramos al vampiro, por ejemplo, de Salem Slot, a los vampiros de Soy Leyenda, a los vampiros, digamos, más actuales que hemos leído y que hemos visto en el cine, sí que me daría mucho miedo. Lo que no me había planteado hasta ahora, como ha dicho María, es que realmente la consecuencia de que te muerda o te ataque un vampiro, pues igual no está tan mal, ¿no? O sea que en ese sentido igual da menos miedo que otro tipo de monstruo. Pero sí que me parece que esta capacidad de no sé, sobre todo de planificar, de ser maquiavélico, no sé, eso me da más miedo que el simple monstruo que corre y va por ti.
Pues fíjate, yo no, ¿eh? O sea, yo siempre pienso que contra la inteligencia puedo pelear. Sin Sí. embargo, creo que contra la brutalidad no. Ujú. O sea, Sí. entonces, a mí por eso siempre me dan más miedo como los monstruos tontos, que parece una estupidez, ¿no? Pero sí que es verdad que me dan más miedo. Ujú. Estoy Curioso, totalmente de acuerdo. curioso. Yo, claro, yo pensaba en cuando eres pequeña y esa sensación de que, bueno, Frankenstein te puede matar de un abrazo. Frankenstein realmente yo creo que no le da miedo a casi nadie. No, el hombre lobo, se escucha algo ahí de fondo, ¿no? Sí. A mí, bueno, una que vende chiquitita, no me gusta. A mí me gustan las torrillas Digo, gorda, de pan de campo, por la idea. Ay, Carmen, que ya te ha pasado otra cosa rara. La dentista, Carmen, la Claro. dentista. ya, no, ¿Quién es no la sé, señora, la señora de las torrijas? ¿Quién es? no sé, no, hay alguien hablando de torrijas. O sea, a nosotros Eso no no nos son molesta. monstruosos. Yo no soy, ¿eh? No. Bueno, no has visto las torrijas de mi madre, dan miedo, ¿eh? Cuidado. Pero yo no lo digo, a mí no me molesta, pero porque no he escuchado vuestras conversaciones, silenciad mejor los micros y ahora cuando queréis hacer preguntas los abrís por vosotros, cuidado, que a mí me da igual, ¿eh? Me ha encantado. Torrijas de pan de campo, señores. Esas son las El buenas. monstruo de las torrijas. Exactamente, el monstruo de las torrijas. Sí que es cierto, cuando yo leí vuestros relatos, bueno, aparte de que obviamente están de una manera soberbia escritos, sí que se puede percibir muy bien, o sea, si no me dan los nombres, puedo decir, esto es Elia Barceló, esto es María Zaragoza y esto es Miguel Aguerralde, ¿no? La cercanía, o por lo menos lo que yo considero, creo, que lo que más miedo puede dar de Drácula es esa cercanía a la realidad, ¿no? Que realmente Frankenstein no te lo crees, el hombre lobo no te lo crees, pero sí te crees a Drácula. Eso es una de las cosas que yo creo que más pueden aterrorizar de... Por eso a mí los zombies realmente no me aterrorizan. Pero creo que el hecho de que Drácula pueda ser real da un poco de miedo. Pero sí que es cierto que está muy, muy, muy cerca ese monstruo, ese vampiro de vuestra realidad. Y eso me llamó mucho la atención, porque sí que es cierto que se puede rastrear mucho la La realidad. historia, quieres decir, Sí, en nuestros sí, cuentos. exactamente. Sí que se puede rastrear mucho eso en tu obra, Elia, y en la obra de Miguel. Está un poquito más lejano en la obra de María, pero justo en esta yo podía ver Innsbruck, podía ver cierta oscuridad, podía ver el mar de Canarias, ¿no? Y María seguía siendo la persona que más me desconcertaba, pero sí es cierto que también podía ver mucho más que en otras obras de María esa cercanía a ella. ¿Por qué creéis que os retrotrae tanto a vosotros mismos Drácula? O el vampiro, no Drácula en sí, vampiro. Hombre, a mí lo que me gusta del mito vampírico, ahora, quiero decir, no en plan histórico, es utilizar ese mito en el mundo en el que yo me muevo. O sea, eso es básicamente lo mismo que hizo Bram Stoker y a lo largo de la historia cada persona utilizaba el mundo en el que vivía hasta que llegamos a un punto en el que la gente empieza a hacer vampiros a la antigua. Entonces, todo el mundo, yo que sé, Anne Rice con sus vampiros de eso, de tipo del siglo XVIII y todo lo demás. Martin con El sueño del Febre, que también lo pone en la época casi victoriana, ¿no? Y entonces a mí eso me parece que cuando está tan alejado, casi me da igual. O sea, cuando son las obras originales me gustan. Pero hacer hoy en día un vampiro del siglo XIX o del siglo XVIII, para mí no es interesante. Me gusta más como lo hizo Stephen King, poniéndolo en su mundo, en su realidad en Estados Unidos, en un poblacho por ahí perdido, como los que él utiliza siempre. Y entonces yo en esta breve historia utilicé Innsbruck, que es mi ciudad, y me gustaba muchísimo la idea de poner una vampira, o sea, una chica, pero que no es una vampira con toques homosexuales como Carmilla, sino que es una vampira que en la base le da igual quién sea su víctima, pero en este caso es una víctima masculina y como es una depredadora inteligente, se adapta a su víctima.
Y en Innsbruck es bastante normal que haya gente vestida, bueno, cuando la vida es normal, que haya gente vestida con vestidos largos, con capas, con cosas así, porque tenemos una muy larga temporada de bailes donde la gente se arregla de esa manera y no llama la atención que una mujer joven y guapa vaya caminando por la orilla del río con un vestido largo y con una capa, como debe ser, vamos, pero en la actualidad. Me encantaba la idea. Miguel. No, yo la verdad que he leído novelas y relatos vampíricos góticos de la época decimonónica, he leído Anne Rice, pero realmente los que me atrapan, los que me apetece leer hasta el final, aunque esos me gustan mucho y es verdad, pero sobre todo son los que sitúan a este monstruo en una realidad que yo puedo tocar, que yo puedo entender, algo de más que me permita visualizarlo como easy, ¿no? Y si pasara, ¿no? Entonces, cuando leo una novela de vampiros o de cualquier otro tipo de monstruo que está ambientada en un tiempo muy lejano, ya sea en el pasado o en el futuro, pues igual la disfruto, pero me cuesta un poco más empatizar o sentirme realmente en peligro. Mientras que si estoy leyendo un buen libro que suceda hoy en día en un lugar que además me suena o conozco, eso es un plus, ¿no? Con mi relato fui un poquito hacia atrás, no es tan actual, pero sí que lo situé en un lugar de pescadores, en un lugar donde más o menos sé cómo funciona, pero en mi caso sí que tenía muy claro que quería hacer una especie de homenaje o un recuerdo a una canción que hacía mucho tiempo que me rondaba por la cabeza, que era la posibilidad de novelizar o de, no sé, darle una vuelta a esa historia, que es una canción, bueno, no sé si desvelo mucho al contarlo, pero en realidad no lo he nombrado en ninguna entrevista ni nada, pero me llamaba mucho la atención utilizar la canción de Mecano de Naturaleza Muerta, donde el pescador se va y la mujer queda esperando y demás, y yo le doy una continuidad, ¿no? ¿Qué pasa si cuando este chico vuelve, ha cambiado mucho? Entonces tenía esa inquietud de dedicarle un relato a esa canción, porque me llamaba la atención. Además, es una canción que se ha utilizado, o bueno, esa leyenda o ese mito se ha utilizado en otras canciones. Realmente lo de el marinero que se va y la mujer o la novia le espera en el puerto y se convierte ya sea en estatua de sal o. Bueno, eso lo hemos visto en otras canciones. Me vienen a la mente el muelle de San Blas, por ejemplo, que realmente ya no se convierte en estatua de sal, no estoy seguro. O incluso Penélope. Yo creo que es el mito de Penélope, que al fin y al cabo es el que se trata en esa canción, y eso es lo que quería utilizar. Entonces sí me centré en un entorno que podía manejar, que me sonaba, pero en mi caso, en este relato, me fui a esa idea, quería relatar esa canción. María. No, a ver, a mí siempre me ha gustado de los vampiros la idea de que haya otra especie que sea casi exactamente igual a nosotros, pero que sea nuestro depredador. Entonces, eso a mí me parece que es muy atractivo en sí mismo, y el hecho de que puedan estar integrados entre nosotros y no los distingamos, me parece que es gran parte de lo que le da fuerza y de lo que a mí pues me interesa de ese personaje. Luego, claro, tuve este momento de regresión a la adolescencia porque, bueno, aparte de que para mí, o sea, yo oigo la palabra vampiro y para mí es volver a tener 14, 15, 16 años, que fue como el momento más en el que había más inputs vampíricos en mi vida, supongo. Pero también me gustaba mucho como esa cosa, yo era y seré siempre muy fan de Buffy Cazavampiros, y la idea de que en el primer capítulo, en el piloto, hay una escena en la que una chica con uniforme del instituto lleva a un chico a los pasillos, no sé qué, parece que él le va a hacer algo a ella y luego resulta que ella es un vampiro y le ataca, ¿no? Esa idea de llevarlo al entorno del instituto, con las cosas de los chicos del instituto, de fijarse en las manías de los demás, en si el profesor siempre, pues los chismes de los alumnos, ¿no? De, pues este es el profesor salido que cuando te sales a la pizarra te mira no sé qué. O sea, llevarlo a ese terreno que es tan conocido, yo creo que por todos los que hayamos pasado por un instituto, me parecía muy atractivo en sí mismo, porque es como dónde mejor se va a
a fundir con el ambiente un vampiro, porque bueno, mis vampiros pueden salir a la luz del sol. Esto es una cosa que tienen los vampiros de este cuento, pues para poder realmente integrarse, porque a mí Sí, lo que porque más me interesaba era precisamente que se pudieran integrar, que fueran casi indistinguibles del resto de las personas, salvo por pequeños detalles, ¿no? Como que ahí lo parece que este podías siempre tiene haber puesto resaca. en el nocturno, lo podías haber puesto en las clases Claro. nocturnas. Claro, pero hay muy pocos chavales de 15, 16 años que vayan al nocturno. Tienen que ser mayores. Normalmente es gente más mayor, claro. Tienen que ser mayores. Entonces, pues me hacía gracia eso, ¿no? Como la chica de decir, bueno, es que si digo ahora mismo que hay vampiros en mi pueblo, ¿quién me va a creer? Eso era lo que a mí me hacía gracia Sí. del relato, ¿no? Sí, a mí me recuerda eso hace muchos años. Había el tipo este que hacía películas, Roger Vadim, que decía: el verdadero poder del vampiro reside en que nadie cree en su existencia. Y entonces eso es de verdad lo que te mantiene a salvo cuando eres vampiro, porque es que no se lo cree nadie. O sea, tú puedes incluso Claro. decir, sí, yo soy vampiro, y todo el mundo, sí, ya. Y no pasa nada. Sí, no, hombre, yo lo que creo que como lectora se agradece que no brillen en la oscuridad. Hombre, sí, como las virgencitas Sí, por de favor. Lourdes, por ejemplo. Eso es algo que yo como lectora agradecí, sinceramente. Pero mira, de hecho, hay un montón de clichés que le añadimos al vampiro hoy en día que no tienen nada que ver ni con las leyendas centroeuropeas originales ni con las primeras representaciones literarias, ¿no? Eso ha llegado sobre todo a través del cine y de la tele, pero por ejemplo lo que comentaba María de que puedan salir a la luz, no hay realmente ningún motivo. Igual, para que no lo hagan, ¿no? Igual que el tema del miedo al crucifijo, el tema del ajo, o sea, realmente ese tipo de adornos no están ni en Drácula ni en otras novelas anteriores, ¿no? Eso han sido pues, colocados por determinados guionistas para darle algún tipo de toque y se ha creado una especie de canon que si miras por detrás no existe. Entonces es muy interesante pensar en que realmente si hubiera un vampiro hoy en día, habría determinadas cosas que serían totalmente imperceptibles. Luego ya hablaríamos de cómo sería el color de su piel, de cómo sería el tema de que no durmiera, ese tipo de cosas, ¿no? Pero incluso el tema de que se alimenten, o sea, no creo que se pusiera malo por comer, aunque fuera para disimular delante de otros. Otra cosa es que lo que necesite para mantenerse con vida sea sangre por la cuestión que quieras explicar. Pero sí creo que es un monstruo bastante integrable en una novela que suceda hoy en día, digamos, sin llamar demasiado la atención, cosa que a lo mejor un zombie o un fantasma pues tendríamos que ver cómo. Entonces eso me atrae muchísimo. El vampiro también, su capacidad de adaptación a toda época y a todo lugar. Depende de cómo el autor le quiera dedicar tiempo a pensar en ese contexto, ¿no? Los que estáis aquí, si queréis participar, por favor, hacedlo, ¿eh? Sin ningún problema, pero podéis preguntar lo que queráis. No hay ningún tipo de censura todavía. No. O sea que si alguien quiere preguntar, solo tiene que decirlo. Sí que es cierto que tú has comentado un poco la obra de la que parte, ¿no? El vampiro. Pero las leyendas sí sitúan parte de esa iconografía que luego ha ido sucediéndose en las películas, como el crucifijo, claro, porque se supone que son entes más cercanos al mal, tal. La estaca que se clavaba en los ataúdes de la gente que pensaban que realmente eran vampiros para que no pudieran levantarse, ¿no? O poner piedras. Sí. Sobre todo esas tradiciones que tienen que ver con la religión, vienen muy al hilo del contexto en el que se desarrollan esas leyendas. Estamos hablando de una época prácticamente medieval en el centro de Europa, en regiones donde evidentemente el peso de esa cruz significaba mucho, pero no es determinante, o sea, eso es algo que se añade, pero realmente si hubiera un vampiro real en esa época, el hecho de que le enterrasen con un crucifijo seguramente serviría de poco. Sí, eso es lo que es muy bonito en la novela de Stephen King, en la escena esta fantástica, a mí es la que más me gustó la primera vez que lo leí, cuando el cura del pueblo va allí todo chulo, él con su crucifijo, tiene miedo y todo esto, pero va con su crucifijo porque él ha leído y ha visto en películas que los crucifijos asustan a los vampiros.
Y entonces va ahí todo chulo y el vampiro le dice, vale, vamos a medir tu fe contra la mía, ¿ya? Acércate más. Entonces esa luz que primero tiene la cruz va perdiendo intensidad y al final se convierte nada en un pedazo de madera que no sirve de nada y el pobre del cura no tiene bastante fe. Y eso ya lo sabemos antes, que está luchando siempre con estos asuntos y cuando se llega al momento de la verdad, su fe no puede vencer al vampiro. Y eso da mucho juego en una novela. Nos dice Carmen Nieto, yo estoy muy familiarizada con los vampiros, lo veo cada vez que voy a una inspección de Hacienda, menos mal que ahora son online. Pues eso, que el monstruo se integra perfectamente. Totalmente, totalmente. María, perdón. Yo no he dicho nada. No, que no, pero si querías comentar algo. No, por ejemplo, lo del ajo tiene mucho sentido también, porque esto es una de las cosas que a mí más me llamó la atención, porque una de las cosas que creó el mito de los vampiros es esta enfermedad que, por supuesto, no voy a recordar el nombre, que es como una especie de anemia extrema. Y varias de las cosas que pasan, pues eso, que no aguantan bien las luces fuertes, se retraen las encías, entonces parece que los dientes están más afilados y tal. Y una de las cosas que son sorprendentes de eso es que rechazan el ajo. Y no sé muy bien por qué, ¿no? Supongo que tendrá algo que ver con la sangre y todo eso, porque se supone que es bueno para la circulación o no lo sé. Pero bueno, el caso es que lo del ajo viene de ahí, es una cosa que me pareció muy divertida cuando la descubrí. A mí lo que me pareció divertidísimo es que Julio Cortázar era alérgico al ajo. Entonces, a él le gustaban muchísimo los vampiros como lector y también tiene un par de textos donde el vampiro es una cosa importante y central. Y él siempre bromeaba con esas cosas. Hay varios lugares en sus ensayos en los que dice que, bueno, que él no va a decir así con toda claridad que es vampiro, ¿no? Pero que, bueno, que piensen que él no puede tomar ajo. Así que a mí no me pasa, a mí me gusta el ajo, no hay ningún problema. Cortázar tiene mucha retranca. No podríais ser amiga de la Beckham, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, efectivamente. Si lo aceptáis vosotras, ¿quién soy yo para meterme en vuestra vida? No se puede ser amigo de todo el mundo, Carmen. Es verdad, tienes razón. Exactamente. Del vampiro de Bram Stoker, que es como el vampiro, pasamos al vampiro de Horacio Quiroga, que es el segundo relato que aparece en el libro. No sé si habéis leído El almohadón de plumas, imagino que sí. ¿Qué os parece, no? Esa imagen de vampiro que tiene Horacio Quiroga frente al vampiro de Bram Stoker. ¿Qué os daría más miedo? Me da muchísima más yuyu, me da mucho más yuyu el de Horacio Quiroga. Porque primero es, como decíamos antes, es mucho más realista, es mucho más posible. Con Drácula siempre puedes pensar, bueno, ¿y a ti quién te manda irte a Transilvania y perderte por ahí por un castillo? Y eso pasaba en el siglo XIX y esas cosas ya no pasan. Pero la idea de que tú puedes acostarte cada noche en tu cama, que es el lugar de mayor seguridad posible. O sea, estás dentro de tu casa, dentro de tu cama, tapado con tu manta, con tu marido al lado, más no se puede pedir. Y sin embargo, hay algo en esa cama que te está chupando la vida noche tras noche. Es una cosa horrorosísima. Yo creo que cuando leí ese cuento es uno de los que más me han impresionado en la vida. Y no lo pensé inmediatamente como un cuento vampírico. O sea, de momento solamente pensé qué asco. y durante un par de noches, cada vez que me iba a acostar, miraba muy bien la almohada. Si acaso. Yo creo que a mí lo que me sugiere ese cuento es, y quizá por eso también la asociación vampírica, yo creo que a mí la película de vampiros que más miedo me ha dado jamás, yo creo que es la más antigua, que es Nosferatu. Y es la escena en la que la sombra de que ella está, se sienta se incorpora en la cama y como que la sombra parece que le roba algo. Que es todo, es mímica realmente, no hay como que le roba algo, no sé qué, y de repente cae como una gota en la almohada.
Y me parece que el paralelismo es, vamos, no sé, y yo recuerdo que la primera vez que vi eso me impresionó tanto, eso, que a lo mejor, no sé, yo supongo que es de estas cosas que pienso, quizás si lo veo ahora, no me impresionaría tanto como la primera vez que lo vi, o sí. Es fuerte, sí. Está muy bien hecho. Claro, yo creo que lo que tiene Perdona, la novela de Bram Stoker, lo que tiene es que al estar escrita de manera epistolar y saber lo que se refiere a Drácula de segunda mano, porque lo sabemos a través de otras personas, Drácula es el único personaje de la novela que no tiene voz. Entonces es una narración del villano, en este caso del protagonista, incluso da nombre al libro, de una manera diferida, de una manera más lejana. Sin embargo, en el relato de Quiroga hay una violación de la intimidad de los personajes muy, muy a flor de piel. Entonces, claro, estamos hablando de un terror palpable, mientras que a lo mejor en la de Drácula estamos hablando de un terror que tienes que imaginar porque te lo está contando otra persona que sí lo ha vivido. Desde el punto de vista narrativo, a mí me encanta cómo está escrita Drácula, pero como novela de terror, pues no tiene esa inmediatez que a lo mejor tendría una novela actual. De hecho, yo cuando la leí en primer lugar, ya hace un montón, ¿no? Yo tendría 20 años así, me llamó la atención lo poco terrorífica para lo que yo estaba acostumbrado a leer en esa época, que resulta, hasta el punto de que la palabra vampiro probablemente no asome por ahí, no hay una escena terrorífica de un, no sé, de un ataque de Drácula, como luego sí se muestra en las películas. Así que tienen ambos eso, ¿no? Por un lado, lo que tú tienes que poner de ti, de imaginar en la novela de Stoker, y la violación de la intimidad total. Es lo que pasa en la escena que comenta María. Realmente en esa época, claro, mostrar el mordisco, mostrar la manera en la que ataca, pues fue bastante creativa, porque realmente está todo eso en diferido. Sí, es cierto. A mí lo que me impresionó mucho de Drácula es que me pareció súper moderno todo. O sea, hablaba, es que yo creo que el concepto era diferente. Yo no creo que Bram Stoker estuviera concibiendo eso como una novela de terror. O sea, no creo que fuera la idea original. Hay veces que es un inventario como de las últimas tecnologías de la época. Ahora vamos a sacar un gramófono que hace no sé qué y ahora vamos a sacar... O sea, creo que también tenía una idea más como de enfrentar un mundo que estaba como intentando modernizarse a toda velocidad con algo que venía como de lo antiguo, de la superstición, de un mundo oscuro y místico que no tenía nada que ver con lo otro que estaba presentando. Entonces yo creo que realmente no había que el terror se ha puesto después encima de todo eso. O sea, yo no creo que tuviera una intención de hacer algo de terror, sino otra cosa completamente distinta. Y al final, bueno, pues creó un icono, ¿no? en el que se han apoyado otras muchísimas cosas. Pero yo sí que creo que algún tipo de intención de dar miedo sí debía tener, porque cuando él se recrea muchísimo en las escenas de las dos chicas, de Mina y Lucy y todo eso, para que tú lentamente te vayas dando cuenta de que ahí está pasando algo y que sobre todo es el ataque contra la máxima inocencia, contra las muchachas jóvenes y blancas y puras y todo lo demás, que poco a poco van a ser pervertidas y convertidas en otra cosa y al final perderán la vida. Yo creo que eso, en la época en que él lo escribió, eso tenía que dar incluso mucho más miedo que ahora. Ese ataque, como decía Miguel, así contra la intimidad, esa violación de lo puro, de lo perfecto, de lo joven, de la feminidad, algo así. Por lo menos es la sensación que yo tenía al leerla y que todavía tengo. Y en el fondo lo telúrico siempre tira, ¿no? O sea, es mucho menos angustioso un monstruo que actúa a la luz del día, porque en el fondo lo ves, ¿no? Y yo creo que lo que más terror le tiene el ser humano es a lo que no ve. De ahí cuando en las películas no te muestran al monstruo es cuando más miedo tienes. Cuando ya sale el monstruo es cuando dices, oh Dios mío, solamente era un pulpo. Muy grande, ese es muy grande y con unos colmillos enormes, pero ay, solo era un pulpo.
yo sí que creo que lo telúrico es llevar a la Tierra, todavía el ser vivo, es lo que también nos impresiona mucho, ¿no? Como seres humanos a casi todos, ¿no? Ese llevar a enterrarte en vida, porque no olvidemos que es el único que te entierra en vida, no te mata. Entonces, yo creo que eso es lo angustioso, ¿no? Saber que tú vas a permanecer vivo viendo cómo todo desaparece a tu alrededor, que tienes que dañar para seguir vivo. Vamos, Twitter, ¿no? Sería como una cosa así. Pues, pierdes el alma, ¿eh? Exactamente. Y te conviertes en una fiera, te conviertes en una bestia sedienta en lo de sangre. peor, además sediento de sangre. Y yo creo que al final eso, ¿no? ¿Dónde no os podríais imaginar a un vampiro de ninguna de las maneras? ¿Dónde no nos podríamos imaginar? Yo creo que en cualquier sitio. Playa. En la playa. Pero bueno, una playa por la noche. Yo en Albacete no me lo imagino. Yo tengo una novela empezada donde salen vampiros de playa. Y me gustaría terminarla alguna vez, pero siempre se me van metiendo otras cosas por medio y no lo consigo, de verdad. Y la tengo toda pensada, lo tengo todo muy claro. Yo sí pude recrear, claro. Cuando yo empezaba, una de las ilusiones que tenía yo era cada manuscrito que empezase que tratase de un elemento del terror distinto, y una de ellas, la segunda creo así, como el vampiro, y situé un cuento vampírico en Las Palmas. Entonces sí, hay puerto, hay mar, hay playa, por supuesto que sí, pero también había otros elementos. Y uno de los elementos que hay, que es algo parecido a lo que comentaba Carmen, es que yo creo que el vampiro es uno de los pocos monstruos que en muchos casos no mata de forma agresiva a su víctima, sino que seduce a su víctima. Y no es raro la víctima del vampiro esté deseando ser vampirizada, asesinada. Luego cuando se dan cuenta de las consecuencias, ¿no? Esto es algo que sale muy bien reflejado en la película, en la adaptación de la novela de Anne Rice, en Entrevista con el vampiro, como prácticamente todo el dilema de los diferentes vampiros grandes, medianos y pequeños que salen es si me merezco o si de verdad tiene tan buena pinta esto que me ofreces de la vida eterna, ¿no? Y bueno, me parece que es fascinante porque en otros monstruos te pillan huyendo, otros te pillan escondiéndote, pero el vampiro muchas veces te pilla porque tú te dejas un poco también. Y porque eso te ofrece algo, te tienta, es el gran tentador. Es así, es como el diablo. Sí, exacto. De hecho, lo tienes que invitar a entrar, ¿no? Para que pueda actuar. Sí, además son totalmente educados. Eso sí, si lo has invitado una vez, ya no tienes que volver a tocar a la puerta. Ya la has cagado, o sea, ya si has invitado una vez, la has cagado. Es muy mal amigo, porque los amigos, de verdad, cuando vienen a tu casa también tocan el timbre, aunque les hayas dado permiso. Sí, hay que tener mucho cuidado con quién invitas a entrar, porque a veces es difícil sacarlos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Los que estáis aquí... Las brujas aconsejan poner una escoba detrás de la puerta, que también... claro, es como ponerle... Pero eso, por ejemplo, cuando yo era pequeña, eso se hacía, pero no se hablaba de vampiros. Eso, por lo menos mi yaya, o sea, mi abuela paterna, lo hacía porque, según ella, era una tradición valenciana, que cuando un invitado llevaba mucho tiempo en la casa y ya estabas un poco harto y querías que se fuera, pero te parecía muy feo ir y decirle, oiga, en su casa lo estarán esperando para comer. Entonces cogía una escoba y disimuladamente la ponía cabeza abajo, o sea, con la parte del cepillo hacia arriba, detrás de la puerta. Y se supone que al cabo de unos minutos el invitado, que no la había visto, claro, o sea, no se trataba de entrar en la sala de estar con la escoba, el invitado, el de natural, se levantaba y se iba. Pero yo no sé si realmente eso se ha hecho funcionaba. Eso es brujería de segundo. Manual. Yo lo siento por tu abuela, pero se ha hecho toda la vida. No, si mi abuela era muy bruja, pero ella eso no era muy consciente. de brujas, sí. También os digo, también funciona, por ejemplo, cuando la visita se alarga mucho, es de noche, y tú dices, cariño, vamos a acostarnos que esta gente querrá irse, funciona. O sea, claro, y si sales con la escoba y le pegas en la cabeza, también funciona. tenéis que probar. Hay cosas que son infalibles.
O sea que los demás no Pero queréis mira, yo comentar nada. no sabía que eso formara parte de tradiciones brujeriles. ¡Ay, qué gracia! ¿Tu abuela de dónde era, María? Vale. También de La mía manchega. Manchega, claro. Pero mi abuela no era manchega, pero mi abuela venía de Valencia, es cierto. ¿Así? Y tenía muchas cosas de bruja. Eso por no contaros de lo que me enteré hace poco de mi bisabuelo. Pero es guay. Carmen, esto se queda grabado. Claro. Sí, total. Claro, pero- Peor reputación no puedo tener. Me da igual, ya. Sí, total. Pero cuéntalo que ya estamos aquí todos. Venga, No, eso ya que está. yo tenía mi bisabuelo era verdugo de Garroteville. ¿Así? Sí, Uf. sí, nos hemos enterado hace muy poco y su hijo, el tío de mi padre, heredó el trabajo. Y voy yo y me quedo sin trabajo, no lo entiendo. Si esto se hubiese extendido, yo ahora Es que sería funcionaria. Es que como ya han quitado lo del Garroteville, Me parece mal. Es que se está quitando todos los trabajos buenos, de verdad. Así no vamos a ningún lado. ¿qué cosa Bueno, más no, pero- desagradable sería, Carmen, por Dios? no, nada más yo creo que no serviría. Me rompería una muñeca, no, déjalo. Estoy bien No. como estoy. De editora Te estoy- daría mucha lástima y no funcionaría. no funcionaría. Pero los demás no queréis comentar nada, ni siquiera de lo de mis abuelos. No. Por departir algo ameno. O por si Tengo alguien una tiene pregunta. también un Yo- bisabuelo con una profesión extraña. Sí, yo- Jorge está levantando las manos. Sí, sí. Que yo me he acordado de, bueno, que no sé si habéis visto una serie de Van Helsing, en plan de Netflix, ¿no? No. No. ¿Vale? De Van Van, Helsing. bueno, No, es una no, serie de Van, ¿qué? Van Helsing, sí. Vale, ¿Está bien? bueno, sí, está muy bien. ¿Ah? Sino que dijo que esa serie, en plan, me estoy acordando, y que como que rompe mucho de, en plan, todo el mito vampírico, nos rompe un montón, porque además no sé, que no mezcla con el tema de zombies, no sé, hace una mezcla muy rara y no sé, así quería comentar. Ujú. Porque es muy friki. Sí, sí. Si lo mezcla con los zombies, no la voy a ver. Que a mí eso me da luego unas pesadillas horrorosas. Así que A mí la serie no me gustó, pero bueno, tiene sus fans, o sea que tampoco me gusta. Esto es una pelea que tenemos María Zaragoza y yo de siempre, desde que nos conocemos, que es Buffy cazavampiros, no caca. Y en cambio ella es una grandísima defensora de Buffy cazavampiros. yo no la he Me visto. parece lo máximo. Exactamente, o sea, en fin. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Se me oye, Sí, Carmen? sí, Pepa, ¿qué tal? ¿Habéis hablado o en la antología hay algún cuento que hable de los vampiros que te chupan la energía, no la sangre, la energía? Porque hay muchas personas que son vampiros de ese tipo. No hay ninguno, pero porque yo creo, no sé. Creo que yo dejé muy claro que quería al monstruo. Sí, La querías sangre, vamos. Sí. clásico. Sí, fíjate, más que la sangre, a mí no me atraía tanto, nunca me atrae tanto la sangre como la oscuridad, esa cosa de que alguien sea capaz de seducirte tanto, como no para matarte, sino como para condenarte a vivir eternamente. O sea, tú imagínate en la Comunidad de Madrid lo que debe ser vivir eternamente con la presidenta. O sea, No, pero yo precisamente ese es uno de los rasgos del vampiro clásico que más idiota encuentro. O sea, porque se trata de que tú estás creando competencia de una manera absolutamente ridícula. O sea, si tú necesitas beber una cierta cantidad de sangre y al parecer, según todas las novelas, necesitas por lo menos un ser humano al día. Si cada vez que le muerdes a alguien lo conviertes en vampiro, ¿dónde tienes que vivir para que la cosa se diluya? Yo me acuerdo cuando en Entrevista con el vampiro había cada vez más vampiros y están las escenas aquellas en las catacumbas donde sale Antonio Banderas con una melena por aquí. Y yo pensaba, pero son gilipollas. O sea, estás creando competencia y luego vas a tener graves problemas para encontrar la sangre que necesitas porque por tu culpa hay 300.000 vampiros más y antes o después todos van a ser vampiros y se van a morir de hambre. O sea que está muy mal pensado.
Eso de alguna manera habría que corregirlo porque está muy mal pensado. A Pero mí no me- una cosa que me gustaba de El Ansia, Ujú. me la oigo de con eco Catherine de Deneuve. repente. Sí, es verdad, Uy, no sé que por no qué el sabía. Sí, retorno. bueno, la novela me la compré en un aeropuerto como hace... y estaba traducida como a patadas. De hecho, en un momento la Miriam, que es la vampira principal, pisa una carpeta en vez de una alfombra y cosas así. O sea, ¿What? era horroroso, pero el concepto me parecía fascinante y yo no lo recordaba tan así de la película. Había dos cosas que tenían esta historia, porque claro, se la trae como a los 80, que es bueno, cuando se escribió y tal, Ujú. en el que esta señora está fascinada porque lleva toda su vida sola. O sea, Ujú. toda la obsesión de Miriam es que cree que es única. Ujú. O sea, es su naturaleza vampírica, ella lo que intenta es replicarla. Ujú. Y entonces cuando lo replica, o sea, cuando convierte a alguien para tener un compañero, Ujú. le dura un tiempo. Y entonces no pueden terminar de morirse, pero acaban degenerando de una forma completamente horrorosa. O sea, se convierten como en una especie de bestias y tienen una colección de ataúdes tapiados con sus compañeros monstruosos dentro, que es una cosa... Pero ¿qué era lo que descubre que es diferente? Y es que ella se mantiene joven y racional porque duerme el sueño del vampiro. Ujú. Ella duerme todos los días 12 horas y eso es lo que la mantiene joven, eterna y estupenda. Eso nos Sin ayudaría embargo, mucho a ellos... todos. Sí, Y entonces, sin embargo, ellos, los compañeros, que tiene compañeros y compañeras, cada vez duermen menos. Y conforme dejan de dormir, empiezan a degenerar. Y me pareció un giro completamente apasionante, porque realmente esta, que es un bicho, porque es mala, o sea, es un monstruo, su obsesión y por lo que más mal hace es porque quiere compañía. Ujú. Y me pareció un giro bastante tremendo, porque aparte ella es consciente de que esa compañía no la va a conseguir para siempre y que los va a convertir en algo, los va a condenar a algo que no es parecido a la condena que tiene ella, ni siquiera, ¿no? Es infinitamente peor. Bueno, a lo mejor tiene la esperanza de que alguno de ellos salga tan inteligente como ella misma, porque ese es el problema cuando tú replicas a alguien, que no puedes estar seguro de que vaya a salir algo que te vaya a apetecer como compañero o compañera. Imagínate que luego tú transformas a alguien y piensas, pues menudo imbécil, me he arreglado yo aquí para los próximos 300 años. no, incluso fíjate, sería aún peor si te replicas exactamente a ti misma. Uy, qué horror, O sea, qué aburrimiento. Yo no, estás rebotando no siempre, lo ¿no? podría Yo me replico soportar. a mí misma, me suicido. Y se suicida, claro, la que se ha replicado, obviamente. O sea, Se suicida la otra, claro. exactamente, iríamos las dos, ¿no? Yo primera, ¿no? Yo primera. En fin, pero sí que me parece muy interesante lo que tú has dicho, Pepa, porque sí que es cierto que están los vampiros que existen y vampiras de energía, que es gente que de repente cuando se va te sientes absolutamente exhausta, ¿no? Agotadísima, que no sabes por qué hasta que detectas que... Y no olvidemos que también existen, aparte de estos vampiros de energía, como decías tú, los vampiros, por ejemplo, de dinero. O sea, que hay gente que llega a destruirle la vida a su padre, a su madre, a su mujer, a su marido, simplemente a base de chuparle todo lo que esa persona consigue ganar para toda la familia, ¿no? Y entonces unos lo hacen con suavidad y dulzura y otros lo hacen con amenazas y otros lo hacen, pero vamos, que son gente que destruye vidas y destruye y haciendas, ¿no? A través de ese tipo de cosas. O sea, que hay muchas maneras de vampirismo sin tener que irnos a lo sobrenatural o exótico. Y todas son malas. Buenas tardes. Muy buena, Hola. doña Pepa. Hola, a mí no se me ve la cara, es que estoy muy desabillé y no quiero que me... Es igual. no quiero perder el casamiento. Pero me oís, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Sí.
a mí me interesa mucho y me seduce mucho un tema que Carmen ya lo ha sacado porque como buena comadre mía me lee el pensamiento, y es la cortesía del vampiro. Ese tener que pedir permiso para la primera vez que entra en tu vida y ya se te hace una lapa. Pero ¿habéis abundado alguno de vosotros en algún cuento en ese tema? Porque no sé si eso viene del mito clásico o eso es a partir de alguna película o si es más moderno. No sé si habréis abundado en eso en alguno de vuestros escritos, porque a mí me gusta mucho eso de que tú tengas que invitar al mal. Tú lo invitas a pasar, o sea, no, en realidad no es un monstruo. En realidad no es un monstruo, el monstruo entra cuando tú no lo esperas, cuando tú no lo quieres, cuando te da miedo, Sí, pero si tú lo invitas... Sí, pero eso tiene mucha relación con el origen diabólico del mal, porque el mal siempre está relacionado con la tentación. El diablo, aparte de ser el padre de la mentira, es el gran tentador. Se trata de que tú, se supone, según dice la religión católica, tienes el libre albedrío, tienes la posibilidad de elegir, tienes también la inteligencia que te ha dado Dios para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Y entonces, cuando viene el mal, si el mal te pasara por encima como una ola, tú pues, habrías tenido mala suerte, no dependería de ti. Pero el mal te da la posibilidad de que elijas. O sea, el diablo te dice, bueno, si me das tu alma o si me das esto y aquello, yo te daré esto y esto y esto. Eso ya se lo hizo a Jesucristo en el desierto y es el principio básico del mal, el pecado y la tentación. Se te ofrece y si tú dices que sí, te tienen para siempre. Pero tú puedes decir que no, podrías. Y entonces los vampiros también te dan la posibilidad de que digas que no. De hecho, también Stephen King utiliza eso en la de Salem, con el joven, el muchachito joven que tiene 14 años o así, que cuando su amigo se acaba de convertir en vampiro y se acerca a la ventana de su habitación y le dice, déjame entrar, como él sabe mucho de monstruos, lo ve en qué se ha convertido y dice, no va a ser, aquí no vas a entrar, yo no te voy a dar permiso. Y luego más adelante entra porque su madre se lo permite, su madre lo acepta, pero él no. Eso entronca con el mito de Fausto. Eso tiene más que ver también con el tema de Fausto, en el momento en el que el mal es tentador y te ofrece algo a cambio de lo que luego te vas a arrepentir. Por eso comentaba antes que el vampiro es el único monstruo clásico en el que la víctima se entrega. Se entrega además esperanzada en que lo que le va a llegar va a ser más poder o una vida eterna, todo esto, y normalmente es cuando se arrepiente. Esto Anne Rice lo muestra mucho en sus novelas, que son un montón de ellas. Demasiado. Sí, van liándose unos vampiros de un lugar con otro y vamos viendo toda esa comunidad que al final lo que pretenden es combatir la soledad y explicarse por qué están ahí, cuando realmente es como decía Elia, entre ellos mismos se han ido creando, por lo tanto llega un punto que deja de tener sentido. Pero sí, es la parte que más me interesaba a mí de tratar el vampiro en las novelas o en los relatos, y es eso que comentaba al principio, el ser maquiavélico, que te tienta, que te está ofreciendo algo que es mentira, y eso está muy bien representado en las novelas vampíricas normalmente. Ahora yo lo he visto en la serie de Netflix, la de Lucifer, que al final está tratando del diablo, y tiene mucho que ver con el vampiro también. Mira, yo creo que también en el caso por lo menos del vampiro de Polidori, en el caso de Drácula de Bram Stoker, tiene un componente también de culpa, de yo me he metido ahí. Porque tanto como, o sea, Polidori estaba de alguna forma retratando o vengándose de Lord Byron. Esto yo creo que entra un poco también con lo de los vampiros energéticos y los vampiros de como que te chupan el alma y la vida y la existencia si los tienes cerca. Polidori estaba retratando a Lord Byron, o sea, es como un ser seductor y divino y maravilloso, pero que en el fondo te absorbe hasta que te destruye. Sí. Y por lo visto Bram Stoker también estaba retratando a un actor con el que trabajaba. ¿Me veis? Sí, ahora sí.
Es que os había perdido por un momento. Retrataba como a un actor con el que trabajaba habitualmente, pues que también era este tipo de persona, ¿no? Que era un tipo muy alegre, muy seductor, muy gentleman, pero en el momento en el que entrabas en su vida te vampirizaba, ¿no? Y hacía de ti lo que quería y entonces, claro, a mí me parece que por lo menos en estos dos casos sí que veo muy claro que había cierta parte de culpa por uno mismo, de decir, bueno, es que yo les dejé entrar y que por eso de alguna forma lo transmitieron. Sí, es lo de dar la mano y que se tomen el brazo. Es exactamente el vampiro. Sí. Y luego hay una parte del vampiro que a mí me parece muy interesante, que es el vampiro como salvación. Es decir, normalmente el vampiro siempre elige a alguien que no está bien, o sea, que no es aceptada socialmente o que de repente es más ninguneada. Entonces llega el vampiro y le ofrece una especie de salvación, ¿eh? Yo te voy a dar un lugar, yo te voy a dar importancia, tú para mí vas a ser. Y yo creo, Pepa, que eso es muy, muy tentador para todos nosotros, es decir, que nos quieran, aunque sea, es un poco también la base de, con perdón, me salgo un poco, pero bueno, hace 2 días que ha sido el 8M, es un poco también la base del maltratador, ¿no? Te conquista para luego hacerte un infierno, de hacerte vivir un infierno. Pues yo creo que es esa misma base de la persona que sabe que tiene poder psicológico sobre ti y te arrastra de alguna manera hacia su infierno. Te saca de tu infierno, que puede ser mucho más amable, para llevarte al suyo, en el que tú además vas a ser una persona subyugada a sus deseos. Entonces, esa relación de vasallaje que también establece el vampiro, al final para algunas personas es como una especie de salvación, es una especie de, por fin, ¿no? Voy a poder, imaginaos, voy a poder tocar la guitarra. Y a mi madre no me va a decir que me calle. Sí, vas a poder tocar la guitarra, pero ¿a qué precio? Yo creo que eso está muy bien tratado en el sentido de que el ser humano al final lo que busca es un poco de reconocimiento y lo que somos capaces de hacer por un poco de reconocimiento, ¿no? Yo creo que eso está muy a la orden del día. Y creo que esa es la grandeza de por qué el vampiro sobrevive mejor que los zombies o que Frankenstein, del que nos acordamos cuando Mary Shelley va a cumplir años. Pero es que tiene mucho no más, estoy nada de acuerdo, a mí me encanta complicación psicológica. La complicación psicológica, la profundidad psicológica del mito vampírico es mucho más grande, porque por un lado es lo que dices tú, también se ve mucho en lo vampírico la cuestión, la tensión erótica, el eros y tánatos, ¿no? Y esa cuestión también de que hay muchas en las novelas o los cuentos vampíricos, muchas veces son mujeres que quieren también ayudar al vampiro. O sea, esa manía de muchísimas mujeres de servir, de curar, de ayudar, de por mi amor, yo lo redimiré con mi amor, ¿no? Y luego lo ves y sabes que la cosa no va a salir bien, porque nunca sale bien, pero el vampiro se puede aprovechar de esa tendencia que tienen o que tenemos la mayor parte de las mujeres de entregarnos, de inmolarnos por amor. Sí, creo que sí. ¿No estás de acuerdo conmigo en cuanto a lo de Frankenstein, no, María? Frankenstein me encanta, me parece un novelón. No, como novela, como novela. Es que... como novela sí, digo el monstruo, no, la novela sí, no. Pero es que yo no estoy de acuerdo en que yo es que ni siquiera estoy de acuerdo en que sea un monstruo. El monstruo es Víctor. El auténtico monstruo es Víctor, efectivamente. No la criatura. Es cierto. Tienes razón. No sé si queréis hacer alguna otra pregunta. Y si no, os invitamos a leer el libro. Vais a encontrar historias absolutamente maravillosas de escritores maravillosos y escritoras maravillosas a los que yo adoro profundamente, que esta editorial, ellos saben perfectamente que no existiría si no fuera por ellos, por ellas. Así que os invito a leer Vampiro, una novela basada en hechos reales. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya está el Jorge. Claro. Si alguno ha probado a coger el mito del vampiro
pero sin utilizar el cristianismo, bueno, la religión católica como base, un poco. Sin No, No cogerla, ¿no? aparece para nada en mi relato. No, nada. Creo que ninguno de ellos, fíjate, ninguno coge la religión católica como base, ninguno. Es No, el impresionante. mío O sea, no este libro es tampoco. impresionante porque en ese sentido rompe todos los cánones. Ujú. O sea, es increíble el libro en sí porque los relatos no es que estén bien escritos, es que son impresionantes. O sea, como ninguno se repite. Y bueno, al final es el vampiro, ¿no? Porque por lo tanto parece que... Es el amor por el vampiro que tiene tantas facetas. Claro, y entonces dices tú, bueno, pues vamos a leer más cosas de Drácula. Y no, es que ninguno se repite, todos son absolutamente maravillosos y novedosos. Y por eso os invito y por eso yo creo que es uno de los libros de referencia sobre el vampirismo que va a quedar para siempre, jamás de los jamases, porque vamos a perpetuarnos todos. O sea que, vamos, va a quedar para la historia todos. Vamos, yo ya he quedado para la historia, de hecho. O sea, no Ya te digo han más. mordido, querida. A mí, no, un ala del hospital de Cádiz lleva mi nombre, entera. O sea, me ha Pero mordido eso todo el por mundo. Al hospital me ha mordido todo el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar. A Elia, a María y a Miguel especialmente por dejarse embarcar, por estar siempre, cada vez que yo los llamo, siempre acuden. Eso para mí es una alegría, que una madrina, una sacerdotisa y un sex symbol siempre digan que sí. O sea, repartidos los papeles, esta vez no ha dado nombre, la madrina, la sacerdotisa y el sex symbol, que se los repartan. Prefiero no etiquetaros, pero sí que muchísimas gracias de verdad y nos vemos, no en los bares todavía, eso quedará prontito. Muchas gracias, nos vemos siempre por aquí y por donde haga falta. Nos vemos, chicos. Gracias Disfrutad. a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. interesante la charla. Adiós. todos. Adiós. Ven, Hasta ahora. Marina.